Bueno, a ver, me han pedido que puedan conversar y disertar respecto a ese tema, el marco normativo para las elecciones municipales. Eh, y ahí de entrada hay una cosa que me parece importantísimo poder señalar, ¿no? O sea, tenemos un enorme desorden en términos normativos. Miren, el marco legal, si se podrá ver en la pantalla, verán ustedes que está referido fundamentalmente a estas cuatro normas, ¿no? La ley de organizaciones políticas, que es la ley 28094, la ley orgánica de elecciones, que es la 26859, la ley de elecciones municipales, que es la 26864, y la ley de elecciones regionales, la 27683. Todas estas normas tienen distinto rango de vigencia, o sea, han sido modificadas. La última modificatoria que varias de estas han sufrido es de junio de este año. Hay modificaciones que se están incorporando y que están referidas a normas que van a empezar a regir a partir del próximo proceso electoral. Entonces esto de entrada nos lleva a algo que como organización hemos planteado, yo particularmente también le he planteado, la urgente necesidad de que tengamos un código electoral. Esa es una necesidad imperiosa porque necesitamos regular el proceso electoral en su conjunto. Miren estas cuatro normas. ¿Ah? No es gratuito que la ley orgánica de elecciones, la 26859, tenga justamente ese rango. Una ley orgánica, para quienes no conocen el mundo del derecho, una ley orgánica tiene mayor rango normativo que una ley de alcance regular, como son la ley de elecciones municipales, la ley de elecciones regionales o incluso la ley de organizaciones políticas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque una ley orgánica, para que sea modificada, requiere dos legislaturas en el Congreso, a diferencia de una ley regular como son las otras tres. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes ingresan a revisar la ley orgánica de elecciones, ¿no? Que uno entendería regula todos los procesos electorales que se dan en el país, elecciones generales, presidente, congreso, ¿no? Elecciones municipales, regionales, parlamento andino, elecciones complementarias, no. La ley orgánica de elecciones solo regula, tiene un conjunto de principios, pero solo regula los procesos de elecciones generales, ¿no? Y los procesos como referéndum o aquellos que están amparados por marco constitucional. De entrada, ese es un enorme desorden que tenemos previsto en la norma. Lo que hizo el legislador, y voy a intentar ser lo más técnico e incorporar un poco menos, porque yo tengo un conjunto de críticas sobre cómo es que esto se ha construido y cuál es la motivación que ha existido de parte de los congresos que han ido empujando este desorden en el cual nos encontramos. No es gratuito el desorden, ¿ya? Pero vayamos a la voluntad del legislador. Queda claro que para el legislador las elecciones generales tienen un rango de importancia mayor al que tienen las elecciones municipales y regionales. Eso te otorga más o menos un paradigma de lo que está incorporado en la mente de quienes regulan y legislan nuestro motivo. Vayamos a la Constitución. Supuestamente la Constitución debería decirnos algo, ¿no? Respecto de lo que para quienes creemos en la democracia en términos basales, esto es, que la democracia tiene que ser un proceso que se construye de abajo hacia arriba, también de arriba hacia abajo, pero fundamentalmente de abajo hacia arriba, ¿no? Miren ustedes cuál es la única precisión que la Constitución hace respecto del proceso de elecciones municipales. Lo único que encuentran en la Constitución respecto del tema de cómo se elige
alguna referencia al proceso electoral municipal es el artículo 194, que ni siquiera tiene un capítulo, está incorporado dentro de un gran capítulo que se denomina de descentralización. Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo por un periodo de 4 años. No hay reelección inmediata para los alcaldes. Punto. Es el nivel de importancia que se le asigna al tema municipal en nuestro marco normativo. ¿Ya? Entonces sí me parece importante empezar por esto, porque nosotros como partido tenemos una apuesta por la revalorización, está incluido en nuestro ideario, que establece con claridad que la democracia es un valor que se practica dentro y fuera de la organización. No hay forma de entender un proceso político que no ponga por delante, ¿no?, lo que es lo más basal en el proceso democrático de un país. Lo más basal es que los vecinos y vecinas puedan elegir a quienes van a regular la vida en comunidad, a quienes tienen la capacidad de incidir respecto de a qué hora pasa el camión de la basura, cuál es la política respecto de pistas y veredas que se debe implementar en mi barrio, cómo nos organizamos comunalmente, ¿no? O sea, esos problemas basales, ¿ah?, muchas veces desde la política, y que se ve reflejado además, como verán, en la ley, ¿no?, no son entendidos como un eje central del quehacer político, ¿no? Por eso es que yo quería traerles esto. Veamos qué es lo que dice la Constitución. Y esto es exclusivamente lo que dice. Tiene un enorme nivel de desarrollo respecto de cómo se eligen a los diputados, cómo se eligen senadores, ahora que han reinstalado la bicameralidad, cuál es el tema de la relación entre Congreso, Poder Ejecutivo, consejos de ministros, cargos que no provienen de mandato popular, pero esto que debería ser algo que deberíamos incorporar como un eje central de nuestra acción política, tiene un pobre nivel regulatorio, ¿sí?, y que en los hechos lo que hace es expresar, evidenciar, ¿no?, qué rol de asignación de responsabilidad, qué importancia se le asigna a un tema, como digo, que está en la base de la democracia, que debería estar. Por eso es que la ley orgánica de elecciones no incide en los procesos municipales, ni siquiera tampoco regionales, solamente se centra en el proceso, ¿no?, elegir presidentes, congreso, parlamento andino, ¿no?, referéndum, ¿no? No toca nada respecto de el tema municipal y regional. Por eso es que se establecen que hayan leyes específicas para los procesos electorales, tanto municipal como regional, pero no tienen el carácter de ley orgánica. Por ende, es más fácil que sean petardeadas y que sean en atención al vaivén político que encuentras en el Congreso, modificadas con atención al buen saber y entender. Y ya sabemos que no necesariamente los intereses que gobiernan las decisiones de nuestros mal llamados padres y madres de la patria están determinados en función al bien común, sino en buena medida a cuáles son sus intereses menores y más primarios, por decirlo elegantemente. ¿Qué dice la ley de elecciones municipales? La 26864, cuya última modificación se ha dado ahora último en mayo-junio de este año. ¿Cuál es la finalidad de la ley? Artículo 1. La presente ley norma las elecciones municipales en concordancia con la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Elecciones Regionales. ¿Qué concordancia tiene con la Ley Orgánica de Elecciones? Como ya les dije, cuando fundamentalmente está regida para los procesos de elecciones generales, cero, ¿no? En las elecciones municipales se eligen alcaldes y regidores de los consejos municipales, provinciales y distritales en toda la República.
Las elecciones municipales se realizan cada 4 años. Eso es lo que dice. Esa es la finalidad de esta norma. Igual, en el caso de las elecciones regionales, la 27683 tiene un artículo que en su primer artículo también establece un nivel como finalidad, como en ese sentido. ¿Qué pasa con esto? Miren ustedes, uno va y busca cuáles son los requisitos, porque esta es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué se necesita para ser elegido alcalde o regidor? Lo único que te establece la norma es ser ciudadano en ejercicio y tener DNI, tener documento nacional de identidad. Y en el caso del domicilio, ¿ya?, como segundo gran requisito, ¿no? No es solamente el tema del domicilio, que hay la figura esta del domicilio múltiple, pero bueno, vayamos a leer el inciso 2 de este artículo 6, ¿no? Haber nacido en la circunscripción electoral para la que postula o domiciliar en ella en los últimos 2 años respecto a la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de solicitud de inscripción de listas de candidatos. Para el cumplimiento del presente requisito es de aplicación el domicilio múltiple previsto en el artículo 35 del Código Civil. Desmenucemos. Ser ciudadano en ejercicio. ¿Qué es ser ciudadano en ejercicio? ¿No? Es que no estés limitado, ¿no?, legalmente en el ejercicio de ninguno de tus derechos políticos. ¿No? ¿Quiénes están limitados? Los condenados, los sentenciados por delito doloso, ¿no?, los que no tienen el ejercicio pleno de su voluntad. Esos son los ciudadanos que no tienen ejercicio pleno. Contraposición, lo que te dice la norma es que tienes que demostrar, la presunción legal es que todos somos ciudadanos en ejercicio pleno. O sea, pero sí, no sé, pues tienes una persona que ya no está en pleno uso de sus facultades mentales, ¿ya?, no tiene ejercicio pleno, pero ello tiene que estar declarado por autoridad reconocida conforme a nuestro marco normativo. Y tener documento nacional de identidad. El segundo requisito que te establece la ley, no hay más, ¿no?, es haber nacido en la circunscripción electoral para la que postula. Si postulo en Lima, no interesa en qué distrito he nacido. Postulo en la provincia de Lima, lo que conocemos como Lima Metropolitana. No interesa en qué distrito he nacido. Solamente acredito con mi partida de nacimiento que he nacido en la provincia de Lima. No interesa de vuelta en qué distrito. Igual se aplica para todo el territorio nacional. El solo hecho de nacido me habilita para postular, ¿ah?, en ese territorio. Hay quienes confunden y creen que, o sea, si no tengo mi DNI con la dirección del lugar donde quiero postular, entonces puedo acreditar el haber nacido. No, la ley te dice o, de vuelta, el solo hecho de haber nacido en un distrito, en una provincia, en un departamento, me habilita a postular por esta circunscripción. O, si no he nacido, ¿no?, puedo también acreditar que tengo residencia en esa circunscripción. Y para el tema de la residencia hay un doble criterio. Uno es que acredito vivir 2 en el territorio, en el distrito, en la provincia, en el departamento por el cual voy a postular, la región, para ser preciso, ¿no?, o aplico el criterio de domicilio múltiple, ¿no? ¿Qué es el domicilio múltiple? Está regulado en el artículo 35 del Código Civil. En resumidas cuentas, es una persona puede acreditar
ante la autoridad que radica, trabaja o se desempeña en más de un sitio. Yo vivo en Pueblo Libre. Tengo una oficina en la cual laboro en Lince por más de 2 años. Entonces, poder postular en uno o en otro lado. Puedo postular en Pueblo Libre o puedo postular en Lince. Pero yo nací en Jesús María. Entonces puedo postular por Jesús María en Pueblo Libre o en Lince. ¿Cómo se acredita el tema del domicilio múltiple? Y ahí viene el otro gran tema. Por eso es que decía al inicio que una demanda sustantiva es que podamos construir un código electoral para que las elecciones no estén sujetas al vaivén de lo que deciden las autoridades en el Congreso, en el Ejecutivo o las autoridades electorales cada 4 años. Porque la regulación, o sea, el documento que te piden para acreditar que tienes domicilio múltiple, termina estando definido en el reglamento que aprueba el Jurado Nacional de Elecciones para cada elección. Y ese es un problema, pero es real. El Jurado Nacional de Elecciones te aprueba un reglamento para cada proceso electoral, en donde te establece el detalle. ¿Cómo acredito que yo trabajo tengo una oficina en otro sitio? Entonces el jurado en el reglamento te dice, ¿no? Exactamente, y si nos basamos en cómo ha sido en el reglamento de las elecciones municipales y regionales del 2022, por ejemplo, te dice, contrato legalizado, ¿no?, de alquiler del inmueble, ¿no?, con antigüedad y fecha cierta mayor a 2 años. Ya, ese es el nivel de detalle que no lo precisa la norma, sino que lo precisa el reglamento. Porque yo podría entender, tengo un contrato de alquiler, pero no está legalizado. Tengo un contrato de alquiler que está, que lo tengo en original. El jurado ha aplicado criterios distintos respecto de eso. Entonces, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, pero ¿qué es exactamente o cómo es exactamente que ahora lo va a acreditar el jurado? Todavía no puedo yo responder cómo va a ser. No tenemos una bolita de cristal. Lo que podemos es ver los antecedentes, los precedentes respecto de cómo es que ello se ha dado. Otros criterios. Recibos de servicios de agua, luz, recibos de servicios públicos. Muchas veces también estos son utilizados, ¿no? Y ahí es donde viene el reglamento del jurado. Porque ahí importa saber, el recibo, que ahora muchos son digitales, por ejemplo, ¿no? ¿Me vale el impreso que saco de la pantalla o me vale el enlace que mando, ¿no?, adjunto a mi solicitud en el escrito con el cual se va a inscribir la lista? O sea, ese nivel de detalle lo determina el reglamento del jurado. Y acá vale ver lo siguiente, de cara a el escenario que se nos presenta en el 2026. Cada 20 años en el Perú se encuentran, o sea, en un mismo año, las elecciones generales y las elecciones regionales y municipales. Este 2026, por ende, demanda un reto enorme, ¿no? Porque el 2026 vamos a tener elecciones generales en abril y vamos a tener elecciones regionales y municipales en octubre. La ley de elecciones municipales
establece que estas se desarrollan cada 4 años el primer domingo de octubre. Así explícitamente lo tiene establecido la ley. El primer domingo de octubre del 2026 es el 4 de octubre. Te dice que la convocatoria no puede ser menor a 270 días a la fecha de realización de esas elecciones. Si uno echa pluma para 270 días, más o menos, se van a completar la primera semana de enero, no más, la primera semana de enero del 2026. Y la ley te dice que las listas que van a participar en las elecciones municipales del 4 de octubre del 2026 tienen que ser inscritas con 110 días de antelación ante los jurados electorales especiales. Ergo, entonces, estamos hablando que estas listas, más o menos, con arreglo a que el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones termine definiéndolo, pero más o menos, estas listas tienen que estarse inscribiendo ante los jurados electorales especiales probablemente en la última semana de junio. Para que se inscriban en la última semana de junio, además, como ha sido ya previsto en la norma, ¿ah?, las listas por definición tienen que provenir de proceso de elecciones internas. Esas elecciones internas se tienen que dar entre la fecha de convocatoria, primera semana de enero, y la fecha de inscripción de las listas ante los jurados electorales especiales, finales de junio del 2020. ¿Qué reto nos demanda eso? Que ese es el periodo en el cual vamos a estar en campaña, ¿ah?, y se va a desarrollar la primera y la segunda vuelta de las elecciones generales. Entonces, impliquen el reto que esto supone para los organismos electorales y para las organizaciones políticas. Por ende, es que nosotros hemos señalado que si bien hoy por hoy la norma te ha habilitado, porque este Congreso así lo ha establecido, que por ejemplo, los congresistas en ejercicio pueden postular a las elecciones, pueden postular como gobernadores, a las elecciones regionales y municipales. En el mismo año en el cual termina su periodo, también pueden postular para cargos de gobernadores, vicegobernadores, consejeros, alcaldes y regidores, si bien lo establece, en los hechos, con la superposición de los calendarios electorales que vamos a tener hoy por hoy entre las elecciones generales y las elecciones regionales y municipales, se hace materialmente imposible. ¿Por qué? Porque las elecciones, la inscripción de las listas ante los jurados electorales especiales, de las listas que van a participar en la contienda municipal, como digo, en atención a estos 110 días que establece la norma, ya se va a dar en la última semana de junio. Esas listas tienen que provenir de elecciones internas, que no las organizan los partidos, que las organiza OMPE. Y esas elecciones internas tienen que prever, ¿no?, los plazos para que se inscriban listas, se admitan fechas, ¿no?, se lleve a cabo las elecciones, se proclamen resultados, ¿no?, y estos resultados sean elevados ante y sean presentados ante el sistema electoral, los organismos del sistema electoral. ¿Qué supone esto? ¿Mm? Que más o menos estas elecciones internas se van a dar muy probablemente, ¿no?, en mayo, entre
la primera y la segunda vuelta de las elecciones generales. Y para que eso se dé, tienen que haber un periodo habilitante previo de inscripción de las listas que van a participar en esas elecciones internas. Y antes de eso, los órganos electorales nacionales de los partidos, en consonancia con OMPE, tienen que designar a los órganos regionales de los partidos. Porque si bien la elección la organiza OMPE, ¿no? la ley de organizaciones políticas, la 28094, establece que estas elecciones internas, ¿no? los órganos electorales de cada organización política, ¿no? actúan como las instancias de administración de justicia electoral en primera instancia. Y la segunda instancia es el Jurado Nacional. Hay que tener claro que estamos en estos momentos sujetos a un nivel complejo, ¿ah? y que debe ser visto como un reto enorme por las organizaciones políticas, porque si no, lo que vamos a tener es que van a existir un conjunto de listas que luego van a terminar cayendo. Segundo tema, respecto de la presentación de listas, que siempre me preguntan. ¿Es verdad que se ha eliminado la paridad? No. La paridad y la alternancia está vigente tanto en la ley de elecciones municipales como en la LOP, como en la ley de organizaciones políticas. ¿Qué supone esto? La ley, la paridad y la alternancia se aplica para toda la lista. Tú tienes un candidato a alcalde y tienes los consejos municipales, solamente pueden ir entre 5 y 15 regidores. No hay ni menos ni más, con excepción de Lima Metropolitana, donde tiene 39 regidores. La conformación de la lista es mitad varones, mitad mujeres. Y tienen que ir intercalados. ¿Se ha eliminado la cuota joven? No. La cuota joven está vigente. La cuota de comunidades indígenas y nativas sigue vigente. La cuota joven es 20%, la cuota de comunidades indígenas y nativas es 15%. Ha sido ratificado incluso en las modificaciones últimas de este año que se han incorporado en el marco legal. Entonces, si tengo una lista, un consejo distrital con 5 regidores, ¿ah? tengo que presentar una lista donde van a ser 3 varones o 3 mujeres, 2 varones o 2 mujeres, ¿ah? y van a postular de manera intercalada. Y todas las listas, esto se aplica para las elecciones regionales y para las elecciones municipales, cuota joven, el tema de la paridad y alternancia, y el tema de comunidades indígenas se aplica para todos los casos. No ha sido eliminado. Cuando dicen que se ha eliminado, ¿ya? La, la paridad se refiere a la paridad horizontal. ¿Qué pasa? Antes de las modificaciones introducidas en junio de este año, la ley te exigía que toda organización política tenemos 26 gobiernos regionales a los que se postula. La ley te exigía que de estos 26 gobiernos regionales, ¿no? 13 estén presididos por mujeres y 13 encabezados por varones. Eso es lo que se ha eliminado. Pero, por ejemplo, ampliando un poco al tema regional, el caso de la fórmula al gobierno regional mantiene la idea de la paridad, o sea, tiene que haber candidato a gobernador, candidato a vicegobernadora, o candidata a vicegobernadora, candidato a vicegobernador. Eso se mantiene en la ley. Está en la ley de elecciones
regionales en la 27683. Estaba revisando acá la norma porque realmente es muy interesante ir al detalle de estas cosas, ¿no? Otra de las cosas que regularmente me preguntan es, ¿y cómo hacemos? Circunscribámonos a el tema de la ley de elecciones municipales, ¿no? La 26864. Y ahí aprovecho para dejar un consejo. Cuando busquen una norma, porque a mí me comparten un conjunto de... es verdad que la ley dice esto, yo las invito a que revisen el SPIG. ¿Qué es el SPIG? El Sistema Peruano de Información Jurídica, que depende del Ministerio de Justicia, es de acceso público, ¿ah? Porque como las normas son tan cambiantes, ¿ah? Muchas veces lo que se comparte en algunos espacios corresponde a normas que ya han sido derogadas, ¿ah? O que están en permanente modificación. El artículo 3 de la Ley de Elecciones Municipales, la 26864, ¿ah? Establecía antes que la convocatoria se hacía con 240 días naturales a la fecha de las elecciones, ¿no? Eso decía el artículo 3. Inicialmente, miren, ¿ah? La ley de elecciones municipales es, mm, es de la época de la dictadura de Fujimori, es del año 97. Fue promulgada el 13 de octubre de 1997. Utilicemos el ejemplo de el plazo con el cual se convoca las elecciones, ¿no? Que está en el artículo 3. El texto original de la norma decía que el presidente de la República convoca elecciones municipales obligatorias de 150 días naturales a la fecha de las elecciones, las que se llevan a cabo en el segundo domingo del mes de octubre. Eso decía el texto inicial del año 97. En el 2002, la ley 27734 modificó en el 2002 este artículo y establecía que no eran 150, sino 240 días naturales a la fecha de elecciones, y pasaba para que sea ya no el segundo domingo de octubre, sino el tercer domingo de noviembre. Luego, en el 2016, se aprueba la ley 27683, ¿no? Que restituye o que modifica y establece que la convocatoria a las elecciones es el primer domingo del mes de octubre, ¿no? Pero solo modificó el día, no modificó el plazo, ¿no? Y luego, en el 2017, se expide la 30673, que establece que es 270 días calendarios a la fecha de las elecciones y se llevan a cabo el primer domingo de octubre del año en que finalice el mandato de las autoridades municipales. Eso es lo que está vigente al día de hoy. Entonces, no hay que basarse solamente en lo que se ve en las redes o se ve en el Facebook, donde hay mucho vendedor de sopa de culebra, ¿no? O sea, lo mejor es ir a la fuente. Y la fuente es lo que te dice la ley vigente al día de hoy. Hay un conjunto de proyectos siempre en el Congreso de la República que van a ahí, ¿ya? Pero lo que está vigente al día de hoy es este artículo 3. O sea, el presidente de la República convoca elecciones municipales con una anticipación no menor de 270 días calendario a la fecha de elecciones, las que se llevan a cabo el primer domingo del mes de octubre del año en que finaliza el mandato de las autoridades municipales. ¿Cuándo finaliza el mandato de las autoridades municipales vigentes? El 2026. ¿Cuándo cae el primer domingo de octubre del 2026? El 4 de octubre. De ahí para atrás hay que ver 270 días. Yo he hecho el cálculo y, si mal no me parece,
es la los primeros días de enero, que están incluidos en la primera, dentro de los primeros 7 o 6 días, me parece, de, de enero del 2026. Eso es lo que establece que arranca el calendario electoral. Luego de que sale la convocatoria, que se hace por decreto supremo, la emite la presidenta de la República en este caso, si es que acaso llega hasta enero del 2026, ¿no? Pero luego de que se emite ese decreto supremo, recién el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, emite el reglamento de esas elecciones municipales 2026, ¿ah? Y aprueba el cronograma de esas elecciones municipales 2026. No se puede hacer nada de eso antes. Todo lo que hay ahora, las normas que, por ejemplo, el jurado aprobó para las elecciones municipales del 2022, o las normas que aprobó para las elecciones municipales complementarias del 2023, o las que se han llevado a comienzo de este año, todo eso es referencial, no es definitivo, ¿no? Y eso se tiene que saber. Yo sé que nos gustaría tener un mayor margen de predictibilidad, por eso vuelvo a lo que señalaba al inicio. Por eso es tan importante que tengamos un código electoral, y esa va a ser una de las banderas que como partido además estaremos llevando, porque es indispensable que tengamos todos los niveles de predictibilidad y que no estén sujetos a el vaivén de cada proceso electoral, como tampoco al vaivén de las motivaciones que muchas veces pues ya sabemos de dónde provienen, a nivel de quienes legislan en el Congreso de la República. Pero así como hay este ejemplo, ¿ya? Ustedes se preguntarán lo que les compartía hace un rato, el artículo 6, los requisitos para ser elegido alcalde o regidor: ciudadano en ejercicio, tener documento de identidad y haber nacido en la circunscripción electoral o domiciliar en ella por 2 años con la figura del domicilio múltiple. Algo que pocas veces se dice: los extranjeros mayores de 18 años pueden elegir y ser elegidos en una elección municipal. Hemos tenido alcaldes en el Perú, ¿no? Michelle Ascueta, por ejemplo, en Villa El Salvador, es un ejemplo claro de un extranjero que fue alcalde y tuvo una gestión en su momento bastante reconocida, eh, incluso fue premio Príncipe de Asturias, hasta donde la memoria me lo permite, ¿no? O sea, y lo único que te establecen ahí es que los extranjeros mayores de 18 años, residentes por más de 2 años continuos previos a la elección, están facultados para elegir y ser elegidos, salvo, evidentemente, en las municipalidades de frontera, ¿no? ¿Cómo acreditan ese derecho? El RENIEC y OMPRE aprueban un reglamento que establece cómo es que ese ejercicio de derechos para elegir y ser elegido puede ser facultado. Hay un conjunto de impedimentos para postular, ¿sí? Y eso me parece importante que lo conversemos, ¿sí? ¿Quiénes no pueden postular? Presidente, vicepresidente, ¿sí? Funcionarios públicos suspendidos o inhabilitados, ¿sí? Los policías y militares en actividad, ¿sí? Pero es tan malo el manejo de la técnica legislativa en el Congreso de la República hoy por hoy, que el artículo 8, que se ha modificado mediante la ley 32058, que se ha publicado el 14 de junio, ¿no? Junio recién de este año, ¿no? Por ejemplo, establece lo siguiente, ¿no? Dice, inciso G: las personas condenadas a pena privativa de la libertad efectiva o suspendida con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión de delito doloso. Está claro, todo condenado, ¿no? Por con pena privativa de la libertad, sea esta efectiva o suspendida,
¿no? Y que esa sentencia esté consentida o ejecutoriada y que corresponda a un delito doloso, no los delitos culposos. Y luego dice, en el caso de las personas condenadas en calidad de autoras por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual. ¿What? O sea, ¿acaso las personas condenadas en calidad de autoras por la comisión de estos tipos penales, que son tan deleznables, no están comprendidas en lo primero que les he leído? O sea, simplemente diciendo las personas condenadas a prueba de privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida y ejecutoriada, eso no comprende también a los que han sido condenados en calidad de autores por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual. Lógicamente, esta es una prueba del populismo penal, porque colocando el tipo penal pareciera pues que entonces los congresistas ahora están más preocupados por ese tipo de delitos. Falso. Populismo penal del más burdo, porque con la primera precisión, todo aquel que esté condenado por delito doloso, imposibilitado de postular. Y luego, ¿ya? Para que vean el absurdo de esto, ¿no? Eso dice el inciso G. ¿No? El inciso H dice imposibilitados. Las personas que por su condición de funcionarios y servidores públicos son condenadas a pena privativa de la libertad efectiva o suspendida con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión en calidad de autores de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aun cuando hubieran sido rehabilitadas. ¿Y por qué aun cuando hubieran sido rehabilitadas no lo colocaron en el inciso anterior? Populismo penal. ¿Mm? O sea, es para la tribuna, ¿no? No es para precisar el nivel de detalle que debería corresponder a los impedimentos. Pero una de las cosas que revisando eh, esta presentación con ustedes, ¿no? Para que vean el nivel de precariedad con el cual se maneja la normativa, ¿no? El inciso 8.2 dice, salvo que renuncien 60 días antes de la fecha de las elecciones. Y te habla, inciso B, los miembros del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura y de los organismos electorales. Ya no hay Consejo Nacional de la Magistratura, hay la Junta Nacional de Justicia. Pero ni siquiera ese nivel de cuidado tienen, ¿no? Inciso C, los presidentes de los consejos transitorios de administración regional y los directores regionales sectoriales. Yo creí realmente que este había sido un error que yo estaba leyendo. Me fui a la fuente, por eso es importante revisar el SPIC, ¿no? Vi si efectivamente la ley 32058, que ha sido publicada y aprobada por este Congreso vigente en junio del 2024, ¿no? Podría haber cometido tamaño hierro, y efectivamente lo hizo. Esto está referido a los antiguos CETAR. Los consejos transitorios de administración regional ya no existen. Es el antecedente de los gobiernos regionales y desaparecieron en la década de los 90. Cuando comienzan a haber los gobiernos regionales a comienzos en el 2001, 2002, ¿no? Cuando se eligen, ya no existían los CETAR. ¿Cómo pueden incorporar y cómo puede dar tamaño, eh, tamaña incapacidad en el manejo de la técnica legislativa de parte de quienes deberían tener el mayor cuidado para para la implementación de las normas que van a aplicar y regirnos a todos y todas, ¿no? Y en el caso, pero sí se han cuidado de colocar el inciso F que dice los congresistas de la República, o sea, están impedidos de postular, salvo en los casos en que su mandato vence el mismo año que se desarrollan las elecciones regionales y municipales. Han hecho esta norma
pensando en el 2026. Nada más. O sea, los congresistas que hoy están han legislado en su provecho propio. ¿No? No lo han hecho para nadie más. Otra de las cosas que me han preguntado respecto a esto es el tema de los movimientos regionales. Los movimientos regionales están ya desaparecidos, van a poder participar en las elecciones municipales. Hasta este momento, la ley, porque eso sí ha sido una modificación constitucional y una modificación que implica una votación en dos legislaturas, en la primera legislatura ya se votó y ya se eliminaron a los movimientos regionales. Falta que se consolide la segunda legislatura. Por eso es que la norma todavía te habla de organizaciones políticas. O sea, inscripción, el artículo 9, ¿ya? ¿Qué te dice? En el proceso electoral municipal pueden participar las organizaciones políticas o alianzas electorales nacionales y regionales con inscripción vigente en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Uno podría entender, entonces los movimientos regionales todavía pueden participar. Ya, la explicación ahí es la que estoy señalando. En primera votación, en la primera legislatura, ya se les eliminó. Estamos pasando y estamos a la espera de que haya esta siguiente legislatura, que podría ser en esta, en donde se termine votando y desaparecen plenamente. La tendencia, la voluntad mayúscula de la mayoría del Congreso es que desaparezcan los movimientos regionales, ¿no? Entonces, yo creo además que su, eh, su vida como organizaciones en el sistema político ya está condenada a muerte, ¿no? O sea, no veo cómo el Congreso vaya a retroceder respecto de lo que votó por una amplia mayoría en la legislatura anterior, ¿no? Pero igual hay quienes dicen, pero la norma todavía no los ha eliminado. La explicación es la que les estoy dando, ¿no? Porque falta esta segunda legislatura. El proceso de las elecciones municipales se regula conforme a lo que les he establecido. La Constitución dice casi nada, la ley orgánica de elecciones no dice mayor cosa, nada casi respecto al tema municipal, ¿ya? Fundamentalmente está referida a la ley de elecciones municipales, que es la 26864, y está sujeta al reglamento que vaya a terminar aprobando el Jurado Nacional de Elecciones luego de la convocatoria que se va a dar en la primera semana de enero. Hay requisitos establecidos en nuestro marco legal, como por ejemplo, haber estado incorporados como militantes de las organizaciones políticas hasta el 7 de octubre último para postular en las elecciones internas que van a derivar en quienes postulen y sean inscritos ante los jurados electorales especiales, sí. ¿Ah? Pero el detalle está en este marco legal que está próximo a ser modificado y aprobado, y en atención al reglamento que el Jurado Nacional de Elecciones va a terminar estableciendo y aprobando. Sobre el tema de candidato a Lima, invitados, y que conjugo la interrogante de Rafael y de Elena, ¿no? La ley establece que los invitados, que ahora habla de designados, ¿no? Esto está en la LOP, en la Ley de Organizaciones Políticas, en la 28094, cuando un partido se inscribe, la ley, la LOP, obliga que el partido señale cuál es el órgano partidario responsable de designar la cuota de invitados. En el caso de Primero la Gente, el órgano designado es el CEN, el Comité Ejecutivo Nacional. Y esto aplica para todo el país. Aplica para las elecciones generales, aplica para las elecciones regionales y municipales. El CEN es el que tiene que, y eso lo hace con atención a un acta que regularmente es luego
de que se lleven a cabo las elecciones internas. Ya como decisión política, ¿ah? Como partido, ¿ah? Primero la gente tiene previsto, ¿ah? Hacer uso de esta cuota de invitados en conversación con cada espacio territorial. Entonces, para que quede claro, ¿ah? Mucha gente malentiende que como la ley establece que los candidatos a alcaldes, por ejemplo, o alcaldesas, no pueden ser invitados, toda mi lista de regidores puede ser invitada. No es así, en teoría. Puede ser invitado hasta el 20% de esa lista. Todo lo demás tiene que provenir de un proceso de elecciones internas, ¿no? El candidato a alcalde no puede provenir de una designación que haga el CEN. El candidato a alcalde o alcaldesa tiene que provenir de este proceso de elecciones internas, ¿no? Ya una decisión política que como partido en su momento tomaremos, que como repito será luego de que se lleven a cabo las elecciones internas, ¿no? Estará en función a cuáles son las demandas y las necesidades que cada territorio tiene, ¿no? Esto es, Rafael Valencia, Jesús María, por ejemplo. Jesús María son nueve, nueve regidores, si mal no me acuerdo, ¿ah? Imaginemos que sean nueve regidores, ¿ah? Entonces o sea, la cuota de invitados ahí ya aplicará para la lista de regidores, ¿ya? Regidoras, ¿no? Eh, eh, es el, serán dos en el caso de esta lista de nueve regidores, ¿ya? Pero el alcalde no puede ser invitado, ¿no? Y no significa que los otros siete no tengan que provenir de elecciones internas, ¿no? O sea, espero que con esto quede claro, o sea, todas las autoridades que tienen cargos de responsabilidad en el partido a nivel territorial tienen la obligación de ir identificando cuáles son los cuadros que eventualmente pueden encarnar una precandidatura de cara a las elecciones municipales, tanto a nivel provincial como a nivel distrital. En el caso de participación ciudadana, lo que Gabriela preguntaba, el tema de juntas vecinales tiene un marco regulatorio específico. El tema de juntas vecinales está más desarrollado, incluso en ¿no? La Constitución te establece dentro de los derechos de participación ciudadana en asuntos públicos, ¿no? El artículo 31 te dice es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación. Y luego te dice la ley orgánica de municipalidades, efectivamente, la 27972, ¿no? Se regula en el artículo 106 la Junta de Delegados Vecinales Comunales como el órgano de coordinación integrado por los representantes de las agrupaciones urbanas y rurales que integran el distrito dentro de la provincia y que están organizados principalmente como juntas vecinales, ¿ah? Asimismo, está integrado por las organizaciones sociales de base, vecinales o comunales. Pero la elección de estos, ¿ah? Está asignado fundamentalmente a las municipalidades. O sea, quien regula, ¿ah? Todo el tema de participación ciudadana a nivel de juntas vecinales no es ninguno de los marcos normativos que hemos establecido en el curso de, de la exposición que les tuve, sino ya en el caso de juntas vecinales está la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Y OMPE tiene desarrollado determinados manuales para brindar asistencia técnica. ¿Qué es lo que hay que pedir para el ejercicio de la participación ciudadana? Porque muchas veces la relación pues con el alcalde, con la gestión municipal, no es la mejor.
¿Qué es lo que necesitamos ahí? Asegurar la asistencia técnica de OMPE, porque es lo único que te va a permitir asegurar que esas elecciones de juntas vecinales sean limpias y no están viciadas de nulidad, ¿no? Esa es la indicación. Y por último, el caso que preguntaban sobre Américo Bonza, ¿no? Eh, bueno, vamos, no sé qué término utilizar, descarado que es el tema, ¿no? Y lo indignante que supone, ¿no? Debería estar prohibido, ¿no? Que los, como lo está para otras cosas, ¿no? Que los legisladores, que los congresistas, legislen en provecho propio. ¿No? Este es un clarísimo caso de conflicto de interés, ¿no? El problema es que nuestra constitución establece que los legisladores no tienen mandato imperativo, no tienen que dar cuenta de sus votos, ¿no? Y si bien esto es un principio que viene de la democracia liberal, desde la época de la Revolución Francesa, ¿no? O sea, y tiene una explicación sí principista, o sea, porque tienes que proteger que un legislador, que un congresista no sea enjuiciado por la emisión de un voto o la emisión de una opinión política, por ejemplo. Claramente personajes como este que ha sido mencionado, ¿ah? Han hecho un abuso y un ejercicio abusivo de ese derecho, ¿no? ¿Qué mecanismos le queda a la ciudadanía? Lo que fundamentalmente nos queda, ¿ah? Es la sanción con el voto. ¿Sí? Eso es principalmente lo que nos queda. La sanción con el voto, que contengan, que sean pasibles del repudio ciudadano cuando nunca más se les elija para absolutamente nada en su vida en términos de una elección popular. Es fundamentalmente lo que nos toca, estimado, a quien hizo la interrogante. Eh, y bueno, los invitados al CEN, como lo formulaba Elena, ya lo mencioné al inicio, ¿no? O sea, los invitados, los designados, es la cuota que tiene establecida el CEN para todos los ámbitos territoriales.